there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, el doctor David Watts y Paris Reagan. Estamos alegres de tenerles a todos, pero principalmente, qué bueno tenerles a ustedes, nuestros televidentes. Oremos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Y alguien me dijo que recordara decirles que este sábado tenemos ese cambio de horario, así que va a perder una hora. Y hay personas que van a llegar a la iglesia o demasiado temprano o demasiado tarde. Así que estamos alegres de estar con ustedes hoy. De verdad que sí. Y oramos para que usted pueda quedarse con nosotros en toda la programación, el horario que sea. Qué bueno que están con nosotros. ¿Alguna reunión próximamente, John? No por Dave? ahora. Sí, Charlie y yo vamos a estar en Hayden, Alabama. En abril, del 8 al 10, Kim y Dallas Smith son los pastores. Message of the Cross Family Worship Center, 88 Banger Hollow Road. Hayden, Alabama es un pueblo muy pequeño, pero es al norte de Birmingham, así que una población muy grande allá. Si viven en esa área, vengan y acompáñennos. ¿Eso está cerca de Warrior o No no? lo sé. No sabes. Predicamos en ese lugar llamado Warrior, mucho tiempo atrás ya, mucho tiempo atrás. Y Sí, este Dave. domingo en la mañana voy a estar en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. Servicio de 10 a.m., 1631 South State Street. Próximo fin de semana estaré en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, con el pastor Mount Mounts. Tendré un servicio viernes a las 6:30, sábado en la mañana a las 10:30, 6:30, domingo en la mañana a las 10 a.m. Y nos encantaría ver a todos allá en ambas campañas. Y también voy a estar reclutando para el ministerio del instituto, así que si tienen preguntas acerca de cualquier cosa con el instituto, tendremos la información. Mi información está en pantalla. Pueden contactarme a mí o a Jonathan Steele. Si tienen algún tipo de pregunta, nos encantaría, hablar con ustedes. Estamos creyendo al Señor por una clase robusta este próximo otoño. Tenemos un buen estudiante que salió de At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, llamada Maggie, y necesitamos a más como ella. Así que necesitamos a todos los estudiantes que sea posible. Cualquier persona que tenga preguntas al respecto de lo que sea, acompáñenos estos 2 días o campañas. Si usted quiere la Biblia, si quiere estudiar la palabra de Dios, este es el lugar para Sí, usted. señor. No puede haber algo más beneficioso que el estudio de la palabra de Dios. Así que ore al respecto, por favor, si usted quiere estudiar en este otoño. Paris, Sí, voy a estar con el pastor Kerry Doucette en Crowley, Louisiana, este fin de semana en Crossway Fellowship Church. Este domingo vamos a tener un servicio a las 10:30 a.m. Creo que le vamos a creer a Dios que va a hacer cosas grandes. Eso está fuera de Lafayette, así que si están en esa área, vengan y acompáñenos, por favor. Y si tienen más preguntas, necesitan más información, pueden contactar a la iglesia en el 337-783-6524. Josh. Por ahora no, pero sí quisiera recordarle a la gente con respecto a la campaña de oración, animándoles a que Sí, por nos favor, acompañen. claro. Y como todo el mundo sabe, sentí de parte del Señor llamar una campaña mundial todos los sábados a las 9 a.m. y 6 p.m., tiempo estándar del centro. Le animamos a todos a que nos acompañen donde quiera que se encuentren en el mundo, y para que los pastores también se encarguen de mencionarle esto a su congregación. Yo he estado diciendo en nuestro programa que yo creo que deben añadir a esto a los anuncios de sus iglesias para que la Sí gente es. se entere y nos acompañe. También el próximo mes el maratón queremos estar, o el próximo lunes, y queremos estar orando por eso. Bueno, si hay un momento cuando necesitamos oración, la necesitamos ahora. Amén. Nuestra nación está en una condición terrible. Todo el mundo está en esa categoría. Así es. Vemos esta terrible situación en En Ucrania Ucrania. y, y es algo horrible. Es algo horrible lo que está sucediendo y está empeorando. No está mejorando, está empeorando. Así que tenemos mucho por qué orar
cosas que solamente Dios puede manejar. Solo Dios puede cambiar esto. Así que le imploramos a ustedes a unirse a nosotros en el horario que puedan. Si el tiempo que Josh les mencionó es inapropiado, pues entonces en el tiempo que sea posible para usted, eso es lo más importante, ¿no? Así que oren con nosotros. Warrior está a unas cuantas millas al sur de Hayden, Alabama. Así que está muy cerca. Muy cerca. Tuvimos una buena reunión allí, realmente que sí. Si no me equivoco, el servicio de domingo en la noche terminó. Nosotros elegimos conducir a casa de Birmingham a Baton Rouge. No sé cuál es la distancia, pero son 6 o bastantes 7 horas. horas. Y bueno, yo me cansé bastante y le dije a Francis, ¿puedes conducir un rato? Y ella se puso a conducir. Sucede que me desperté y miro a mi alrededor y ella se había detenido y yo estaba durmiendo tal vez unas 2 o 3 horas o tal vez más. Y o bueno, no tal vez no tanto. Y pensé, este lugar es muy conocido y es exactamente el propio lugar donde empezamos a conducir. Ay, ay, ay. Casi exactamente, casi en el mismo lugar de donde empezamos a conducir. Y conducimos 1, 2, 3, 4 horas. Pero cómo ella hizo eso, no lo sé. Yo no puedo entender cómo sucedió. Me dijo, es que yo conduje recto. Le dije, no, no, eso no fue lo que hiciste. En algún lugar te diste vuelta. En serio, no estoy bromeando. Yo casi me vuelvo loco. Yo pensé, yo mejor voy a conducir. Y vamos a terminar en Memphis, Tennessee, si sigo así. Bueno. Hermano Swagger, ¿quería dormir hoy o no? Bueno. Y bueno, tal vez no me está escuchando ahora. Bueno. De todas maneras, tuvimos una buena reunión en Warrior. Y conducimos bien hacia la casa. Sí. Así que realmente estoy seguro que es donde eso sucedió, ¿no? En aquel lugar. Bueno, de todas maneras, la manera como el Espíritu Santo obra, cada cristiano o casi la mayoría de los cristianos no saben cómo él opera. Algunos dicen, pero ¿a qué te refieres o a qué se refiere con que el Espíritu Santo obra? Otros dirían, Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa y es verdad. Él es Dios y puede hacer cualquier cosa, pero tenemos que saber como cristianos cómo Él obra, no a mitad o aquí o allá, sino de una manera continua, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Él desea hacer eso. Él desea trabajar a favor nuestro. Él no obra muy frecuente porque nuestra fe está en el objeto equivocado, pero vamos a leer esto acá. La mayoría de los llamados cristianos ignoran al Espíritu Santo completamente. Aún pentecostales y carismáticos ampliamente lo ignoran. Tienen poca idea de cómo el Espíritu Santo obra. Ellos piensan que lo que Él hace es automático. Consideren lo siguiente. Si el Espíritu Santo, sin nuestra cooperación, automáticamente hace lo que hiciese que fuese necesario, entonces querría decir esto que nunca más habría un fallo en la parte del creyente. Jamás otro pecado cometido, pero todos sabemos que no es el caso, ¿verdad? Y pensemos en esto. Si el Espíritu Santo hace las cosas sin nuestra cooperación, sin nuestro pensar, entonces nunca hubiese otro fallo. El Espíritu Santo lo detendría antes de empezar porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero sabemos que Él no hace eso, ¿verdad? Sabemos que, que muchas cosas que queremos que Él haga y Él no hace,
Pero la realidad es que si el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y notemos esto, si el creyente no pone su fe exclusivamente en la cruz, en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, entonces el Espíritu Santo en gran manera será limitado a lo que Él puede hacer en nosotros, para nosotros y en nosotros. Como hemos dicho, Él trabaja estrictamente dentro de los parámetros de la obra terminada, es decir, la cruz de Cristo, que exige que nuestra fe esté exclusivamente en la cruz de Cristo. La razón es simple. Allí es donde el precio fue pagado y la victoria fue ganada por el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no requiere mucho de nosotros, pero sí requiere una cosa, y sin límites. Nuestra fe debe de exclusivamente estar en Cristo y la cruz, entendiendo que este es el orden prescrito de Dios a la victoria. Ahora, vamos a tratar con esto unos momentos. La cruz de Cristo, lo que hizo Jesús allí, no estoy hablando de un madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo allí. Lo que Él hizo responde cada pregunta, resuelve todo problema, gana toda victoria, y el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en todo momento. Ahora, ¿están escuchando lo que yo acabo de decir? La realidad es que la mayoría de los cristianos, si se molestan en lo absoluto, si se preocupan en lo absoluto, su fe está en ellos mismos definitivamente de alguna manera. Yo hice esto, o voy a hacer aquello, o no hice esto, etcétera, etcétera. Está en ellos mismos. La mayoría, el mundo de la iglesia cae en esa categoría, porque el Espíritu Santo no va a aceptar eso. Él no lo va a aceptar, porque Él no es quien murió en la cruz, ni tampoco usted, ni yo. Entienda eso, y cuando ponemos nuestra fe en cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz, le estamos dando, a sea lo que sea, prominencia. Nosotros estamos poniendo todo en esa categoría. Y el Espíritu Santo no va a aceptar, no va a tolerar tal situación, lo cual pone a Cristo en un lugar menor, una posición menor. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Es Jesucristo quien pagó el precio por nuestra victoria, por nuestros pecados, por nuestra situación, por nuestra vida eterna, por todo lo que nosotros tenemos de Dios. Es Jesucristo quien pagó el precio. Por eso nosotros tenemos que hacer eso el blanco de nuestra fe, Cristo y este crucificado. No es algo difícil hacer eso, no es algo que es difícil, no es dificultoso, no es algo que usted tiene que ir a una universidad como el doctor Watts lo hizo durante 5 o 6 años. No, es muy simple. Usted simplemente pone su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y la mantiene, y no tiene usted que caminar diciendo mi fe es tal y tal y tal y tal. No, no tiene que hacer eso. Pero eso debe de ser su pensar, eso debe de ser su posición, debe de ser su conocimiento sobre lo que nuestro Señor hace y cómo lo hace. El Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Pero el triste hecho es que Él no está haciendo mucho en la mayoría de los cristianos porque su fe está en el lugar equivocado. Se mantiene en el lugar equivocado, ha estado en el lugar equivocado y el Espíritu Santo no va a tolerar eso. Porque Jesucristo pagó un precio muy grande. Y si Dios lo hubiese podido hacer de cualquier otra manera aparte de la cruz, Él lo hubiese hecho, por favor, créame. Esté seguro de eso, lo hubiese hecho. Pero Él no lo hizo porque era la única manera
de que Dios el Padre aceptase. Así que el Señor le preguntó, ¿lo puedo hacer de otra manera en el huerto de Getsemaní? ¿Lo puedo hacer de otra manera? Lo preguntó. Para quitar el pecado del mundo, ponerlo sobre mí, ¿lo puedo hacer de otra manera? Y el Señor le dijo, no, no. Esta es la manera como se debe de llevar a cabo, no mi voluntad, dijo Jesús, sino que tu voluntad se lleve a cabo. Fue algo horrible, pero él consintió hacerlo y lo hizo, y él no va a tolerar que yo ponga mi fe en mi ayuno, en mi vida de oración, en que yo esté dando tanto dinero, o en que yo memorice muchos versículos, o en que yo dé testimonio de tantas almas. Todas esas cosas son bíblicas, de ayuda y muy buenas, pero el Señor no va a tolerar que usted ponga su fe en esas cosas. Él no lo va a hacer. Y aún allí está la mayoría de la iglesia hoy día. Su fe está en lo que ellos hacen. Y saben, nosotros nos gusta la adulación que viene con eso. Nos gusta. A todos nos gusta. Y si nuestra fe está totalmente en Cristo, ese es el blanco, entonces nosotros no tenemos nada por qué glorificarnos. No tenemos nada por qué regocijarnos. Y realmente es algo que tiene que ser a la manera de Dios o usted no va a tener resultados. Hermano Swagger, como la cruz debe ser el objeto de nuestra fe, es el objeto de la atención de Dios. Eso es lo que Él Repite ve. eso otra vez. Mientras que nuestra fe debe ser el objeto de la cruz, o bueno, sí, el objeto de nuestra fe tiene que ser la cruz, es la atención y el objeto de la atención de Dios. Él está enfocado en la cruz y nuestra fe debe estar puesta en eso. Él lo está viendo desde ese punto de vista. Eso es casi lo que vimos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios obraba a través del sacerdocio, Dios descendió del cielo al sacerdocio, a la gente, a los sacerdotes, y los sacerdotes representaban a la gente representando la relación con Dios. Nosotros debemos ser sacerdotes y reyes para Él, pero a través de la cruz, ese es el punto por el cual nosotros tenemos mediación y podemos recibir de Dios. Cuando entendemos el fundamento, como hablamos anteriormente, siendo la cruz, no podemos edificar correctamente ninguna otra doctrina hasta que se entiende correctamente en la cruz, porque esa es la atención de Dios. Usted no podrá entender el valor o el propósito completamente del Espíritu Santo, no entenderá completamente la santificación y por eso no entenderá completamente la justificación, como lo mencionamos en el programa del estudio de la palabra. No se entenderá John, el llamado hasta que uno entienda la cruz. John, lo que acabas de decir momentos atrás es correcto. La cruz de Cristo es el fundamento de toda doctrina, doctrina bíblica. Lo voy a leer. El encabezado quiere decir que cada doctrina en la Biblia debe de edificarse en el fundamento de la cruz, o de alguna manera será mentira. Un entendimiento erróneo de la cruz de Cristo o ignorar la cruz de Cristo o negar la cruz de Cristo presenta el centro de toda falsa doctrina. Allí es donde vamos en una dirección equivocada o si tenemos una interpretación incorrecta de la cruz de Cristo. Si nuestra fe está en algo aparte de la cruz de Cristo, sea lo que se produzca, será falso, será espuria. Como hemos dicho, la cruz de Cristo es el fundamento donde debe edificarse toda doctrina. ¿Y cómo sabemos eso? Dave, te voy a pedir que leas aquí, por favor. Y esto es bíblicamente que lo vamos a decir. Es el fundamento de lo que acabamos de decir. La cruz de Cristo es el fundamento de toda doctrina. Es la doctrina más antigua creada por Dios. Adelante, por favor. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conversación vana, Presenta el hecho que lo más preciado, oro y la plata, no podían redimir al hombre caído. la cual recibisteis de Una vuestros vez padres, más, la cual recibisteis de vuestros padres, estilo de vida vano. no con cosas corruptibles como oro y plata, Habla del pecado original que es pasado de padre a hijo en el momento de concepción. sino con la sangre preciosa de Cristo,
presenta el pago, lo cual proclama la vida derramada de Cristo a favor de los pecadores. como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estoy seguro que puede entender que esa es la cruz. Habla de los corderos ofrecidos como sustitutos en la antigua economía judía. La muerte de Cristo no fue una ejecución o asesinato, sino más bien un sacrificio. Ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio perfecto, porque Él era perfecto en todo ámbito. Ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Se refiere al hecho de que Dios en su omnisciencia sabía que Él crearía al hombre, el hombre caería y el hombre sería redimido por Cristo yendo a la cruz. Todo esto fue ordenado antes de que fuese creado el universo. Significa que la cruz de Cristo es la doctrina fundamental de toda la doctrina, refiriéndose al hecho de que toda doctrina debe de edificarse sobre ese fundamento o es espuriosa, engañosa. pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Se refiere a los dioses invisibles que en la persona del Hijo fueron hechos visibles a la vista humana, tomando un cuerpo humano y limitaciones humanas. Ahora bien, yo quiero que el Señor dijo que esto se llevó a cabo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así es. Eso es lo que le estoy diciendo a usted, que esto se hizo en la mente de Dios desde antes de que el mundo fuese creado, antes de que el hombre fuese creado o que el universo fuese creado. Es la doctrina más antigua y por eso es que le decimos que si usted falla en esto, usted va a fallar en toda la palabra de Dios. Si usted no tiene la cruz de Cristo, opone la cruz de Cristo como el fundamento de todo lo que usted cree, y la mayoría, triste decirlo, no lo hace, usted va a tener problemas. Cada vez va a tener problemas. Usted debe de establecer en su mente que esto fue hecho preordenado desde antes de la fundación del mundo. Eso hace bastante tiempo, damas y caballeros, y no es el único lugar en la palabra de Dios donde dice esto. Primera de Pedro 1:18 al 20, pero también Pablo lo mencionó. Así que cuando usted pone su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, usted tiene un fundamento bastante bueno. Eso va a sobrepasar la prueba del tiempo. En la mente de Dios, cuando antes de que el mundo fuese creado, antes de que el hombre fuese creado, Dios a través de su conocimiento sabía que el hombre caería y, y que el hombre, que nuestra fe debe de estar exclusivamente en Cristo y este crucificado. Mm. Por eso no podemos descartar ni tampoco no podemos predicar o enseñar el Antiguo Testamento. Algunas personas quieren desconectarse del Antiguo Testamento, pero el Antiguo ¿Y por Testamento, qué? ¿Por qué? bueno, sienten como que no es aplicable para nosotros. Pero cuando entendemos el Antiguo Testamento en contexto de lo que la cruz es, uno puede ver la tipología y uno puede ver Sí, todo ese tipo sí. de formatos. Y mire, yo no sé cómo es que uno puede, si uno es cristiano y entendemos lo que sucedió en el Calvario y cómo no podemos ver la cruz en cada parte del Antiguo Testamento, vemos cómo ellos se enfocaban en el futuro y creían que Dios iba a cumplir su palabra y se ve a través de toda la escritura. Así que si descartamos el Antiguo Testamento, si lo entendemos en contexto, podemos ver la cruz a través de todos los 66 libros de la Biblia. Y podemos ver los tipos y sombras y todo en este plan de Dios del que usted habló que fue preordinado desde antes de la fundación del mundo, no siendo comprado con cosas corruptibles como oro y plata, sino a través de la sangre preciosa del Cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación. Uno lo puede ver a través del Antiguo Testamento. Bien, todo cordero ofrecido, si fue ofrecido sinceramente, todo cordero ofrecido era un tipo de Cristo y este Cada uno de crucificado. ellas. Sí. Entonces, ¿cómo puede pasar por encima de los miles y miles? Josefo dijo en aquella última Pascua, antes de que Jesús fuese crucificado,
250,000 corderos fueron ofrecidos. Pensemos en eso. Realmente la sangre corrió en el río Kedron y duró durante semanas corriendo allí. El río estuvo rojo de tanta sangre. Cuando usted empieza, y vamos a llegar allí en unos cuantos momentos, cuando usted empieza al principio de la palabra de Dios, la cruz choca con usted en Sí. la cara realmente. Yo realmente siento que hasta que la gente entienda y tenga la doctrina de la cruz en su mente correctamente, van a continuar debilitándose espiritualmente. No va a predicar todo el consejo de la palabra de No Dios si no pueden, no entiende, no puede pueden. predicar todo el consejo de la palabra de Dios si no entiende. Si, mire, si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, no habría sido necesario que Cristo fuera a la Ahí cruz. está. Le voy a hacer esta pregunta, doctor Watts. En su experiencia, tratando con amigos que tiene en toda la nación, ah, ellos le cuestionan sobre el mensaje de la cruz, preguntan. Sí, no creo que ellos están comprendiendo, no creo que algunas personas comprenden lo que estamos tratando de decir, aunque tratamos de hacerlo lo más claro posible. Sienten como que mucha gente dice, bueno, sí, está hablando usted de la cruz, pero no está enfatizando la resurrección. Y eso no es con lo que estamos tratando aquí, pero estamos enfatizando Lo que la Biblia lo que enfatiza, la ¿no? Biblia enfatiza, de lo que hablamos en este libro, en este pasaje, la propiciación, la expiación, el precio pagado, la justicia imputada que tenemos de Dios por causa de lo que Jesús hizo por nosotros, y siendo ese el plan prescrito de Dios de cómo tener la victoria sobre la vida. Creo que hay personas que o dicen, bueno, no puede ser así de simple, y no es simple, es de hecho, cuando uno realmente lo acepta o lo abraza, por decirlo así, uno nunca deja de aprender, así que no es simple, pero sí es simple en cierto sentido, porque no se trata de la denominación, no se trata de la educación, no se trata de cumplir con diferentes requisitos religiosos, solamente poner la fe exclusivamente en Cristo y su cruz. Y también viene a destrozar las organizaciones de muchas personas, porque cuando uno entiende esto, su máquina religiosa y sus requisitos no sirven para nada. Y mire, por ejemplo, yo he leído, tal vez sin exagerar, tal vez he leído unos 50 libros sobre el ayuno. Cuando yo estaba creciendo en el instituto bíblico, el ayuno era lo popular que todos querían hacer. Obviamente, fijándome o fijándose en mí, pueden ver que no ayuno mucho, ¿verdad? Los predicadores hablan del ayuno de 20 días o 40 días al principio del año, y yo jamás he llegado a ese punto. Nunca duré tanto tiempo ayunando, pero sí tratando de obtener victoria sobre el pecado a través del ayuno. Lo hice, y el ayuno no fue la respuesta a tener la victoria sobre el pecado. Así que yo creo que viendo hacia, Mirando ahora te puedes dar veo cuenta, por ¿no? qué, veo cómo es que Dios honró mi corazón y el hecho de que yo quería agradarlo. Y yo creo que mucha gente quiere agradar a Dios, quiere Sí, sí, servirle a yo creo Dios. eso. Están frustrados como pastores. Como pastores, yo vi a mucha gente frustrada, no saben qué hacer, están viendo diferentes cosas, y si podemos dirigir a la gente de vuelta al Calvario, lo que Cristo hizo en el Calvario, eso va a ser la respuesta. Y yo jamás en mis estudios o creciendo, jamás tuve a ninguna persona conectarse o conectar la cruz de Cristo al mover del Espíritu Santo. Jamás existió eso. Entendiendo el Pentecostés a través de la lupa del mensaje de la cruz, eso es algo que ha sido algo en los últimos años, ha sido algo, un cambio de paradigma para mí. Nosotros tratamos de poner el énfasis donde la Biblia pone el Sí, énfasis. amén. Cuando recién llegué yo aquí, la gente dice, bueno, usted llegó y está de acuerdo con lo que ellos llaman el mensaje de la cruz. Yo les dije, sí, porque mientras más
Cuando yo leí su libro sobre el mensaje de la cruz, cuando yo comencé a escuchar, cuando comencé a estudiar, bueno, apenas hace un par de años yo me encontré que mientras más lo estudiaba era lo que Pablo enseñaba y es lo que se enseña a través del Nuevo Testamento. Así es, así es. Y sí hay personas que enfatizan la cruz, pero no enfatizan la cruz de esta manera, que este es el plan prescrito de Dios para la victoria. Y la victoria no solamente para la justificación, pero también para la santificación. Bueno, allí es donde Jesús expió todo pecado. Así Él no es, expió por esto en el huerto de correcto. Getsemaní, tan importante como eso fue, ¿no? Eh, él no expió por su vida, aunque su vida fue perfecta, no expió por los milagros que hizo, aunque eran fenomenales. Él expió yendo a la cruz. Así es. Y la razón por qué la gente no sigue la voluntad de Dios, Cristo respondió esa pregunta. Marcos capítulo 7 dice en el versículo 7, ¿cómo me adoran enseñando doctrinas, mandamientos de los hombres? Porque dejando los mandamientos, ellos mantienen la tradición de los hombres y después dice un poco más adelante, plenamente rechazan el mandamiento de Dios para guardar sus propias tradiciones. Terminaré con el versículo 13 donde dice, haciendo la palabra de Dios vana a través de vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tristemente he visto cómo esto ha funcionado hablando en las calles, testificando, hablando con pastores. A menudo el rechazo del mensaje de la cruz es que ellos tienen sus tradiciones en alta estima más que la palabra de Dios y no quieren cambiar y arrepentirse porque significa que ellos tienen que decir lo que he estado diciendo está mal y convertirse de esa dirección. No le decimos a la gente que se avergüence ante sus congregaciones, simplemente que les estamos enseñando que esta es la victoria para ustedes y la Que victoria que vence al convence. mundo. Y todos nosotros hemos sido desviados y la cruz nos trae la centralidad del objeto de Dios. Quiero que escuchen cuidadosamente esto. La cruz de Cristo es el fundamento de toda doctrina, queriendo decir que toda doctrina debe de establecerse en este fundamento simplemente porque fue la primera doctrina formulada en la mente de Dios aún antes de que el hombre fuese creado, como ya lo dijimos desde y lo leímos desde Primera de Pedro, antes de que el hombre fuese creado o que el mundo fuese creado. Esto quiere decir muchas cosas, de las cuales dos es el comienzo, o son el comienzo. La cruz de Cristo es la línea divisora entre la iglesia y la iglesia apóstata. ¿Escuchó eso? Si eso es verdad, y lo es, tenemos verdaderos problemas acá. La cruz de Cristo es la línea divisora entre la iglesia y la iglesia apóstata. Podemos decir entre la verdadera iglesia y la iglesia apóstata. De hecho, siempre ha sido de esa manera. Encontramos el primer relato entregado a nosotros en el primer capítulo, en el cuarto capítulo de Génesis, sobre Caín y Abel. Porque estamos llegando al final, creo que esta línea divisora de la cruz es más prominente que nunca. Número 2. La cruz de Cristo es la única respuesta para el pecado. Eso es extremadamente importante. La cruz de Cristo es la única respuesta al pecado. No hay otra porque no se necesita ninguna otra. El mensaje no tiene edad, nunca tiene que ser enmendado de ninguna manera simplemente porque es perfecto. Ahora, vamos a reiterar esto otra vez. La cruz de Cristo es la línea divisora entre la verdadera iglesia y la iglesia apóstata. Número 2, la cruz de Cristo es la única respuesta al pecado. El doctor Watts mencionó el ayuno y el ayuno es bíblico. Nosotros cuando tratamos de ponerlo en otro lugar, la gente piensa que estamos enseñando en contra de ello y no, 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 no. El ayuno es bíblico, bendice a la persona, ayudará a la persona, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Y alguien dice, bueno, yo fumo cigarrillos y he ayunado 5, 6, 3 días y tuve victoria sobre los cigarrillos. Bueno, yo espero que haya sido así y sería maravilloso. Pero en esto usted no puede poner a Dios en una caja y decir Dios no lo puede hacer. Él puede hacer lo que Él quiera hacer, donde quiera que Él lo quiera hacer. Y realmente eso no quiere decir
que él está estableciendo otro camino, otra manera. Simplemente que Dios le ama y está tratando de ayudarle. Hermano Swagger, yo quisiera tal vez que fuésemos bastante claros en lo que queremos decir con la iglesia apóstata, porque yo conozco a gente y sé que se fijan en esa declaración y son muy fuertes en lo que ellos sienten que es apóstata. Ellos dicen que una persona que no tiene la fe en el objeto correcto y el crucificado, que ellos son miembros de la iglesia apóstata y no creo que eso es necesariamente correcto. Bueno, la iglesia apóstata es aquella que opera fuera de la palabra de Dios. Muy bien, Y, y realmente no es que si la persona se equivoca y no dice las cosas exactamente correctas, automáticamente es apóstata. No, correcto. no, no, no es correcto eso. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, que es salva, puede ser miembro de la iglesia apóstata o son miembros de la iglesia verdadera. No, no entiendo la Si pregunta. conocen la verdad y la rechazan y se alejan de la verdad, eso es algo muy importante. Ellos no van a conocer la verdad, es Ese es el el punto. punto. No va a ser engañado o caer accidentalmente a lo que es la iglesia Ujú. apóstata. Tendrán que, se espera más de uno. Uno, en otras palabras, tendría que saber. Me parece que Paris está enfatizando, alguien como yo, por ejemplo, que ha crecido en la iglesia, que ama al Señor, pero no entendía el mensaje de la cruz, pero durante todos estos años, 22 años de ser un ministro acreditado, ¿era yo apóstata? No, 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 de para ninguna nada. No manera, pero sabía. estaba en un proceso. Pero hay tantas personas que apóstata es una palabra muy, 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 muy fuerte. Ahora, hay iglesias que sí caen dentro de esa denominación. Definitivamente hay iglesias que son contrarias a la palabra de Dios, pero hay mucha gente que está en el proceso, que vienen de distintos puntos de vista pentecostales o no pentecostales, que Dios está trabajando con ellos. Así que yo sí creo que tenemos que delinear y asegurarnos que entendamos cuando decimos la iglesia apóstata. Obviamente hay buenas personas allí que están aprendiendo, conectándose con este entendimiento y no queremos decir que son Correcto. apóstatas. Respóndame lo siguiente. Yo le pregunté tantas veces a Lauren que contase tu testimonio porque se parece al testimonio de tanta gente. Y la primera iglesia que él visitó cuando vino a ser salvo, ellos no conocían a Dios allí, no sabían nada del Señor, francamente. Ellos eran una de las denominaciones principales y luego la iglesia donde el Espíritu Santo lo puso a él días después. Ahora, yo considero eso una iglesia apóstata. Tal vez eso sea un poco fuerte, pero así considero que es una iglesia apóstata. Pero si él no hubiese sido transferido por el Espíritu Santo a la otra iglesia, entonces tal vez no hubiese sobrevivido. La diferencia sería, bueno, yo creo que es difícil, pero estamos hablando de una persona que es ignorante, que no sabe, pero que ama a Dios. Eso Eso es no es la distinto, iglesia claro, no, apóstata, pero hay no es otras eso. personas que han rechazado la verdad y no les Exactamente. importa. Yo quiero pecar. Sí, Esa sí. es la iglesia apóstata. Bueno, francamente, aún la iglesia evangélica luterana de los Estados Unidos, usted puede, si usted está sintonizando, pueden escribirnos si quieren, pero creo que es una iglesia apóstata porque ellos adoptan todo tipo de secretismo, todo tipo de religión. Eso es una Me iglesia considero apóstata. que, o considero yo que es una iglesia apóstata. Cuando uno se fija en un individuo que está enamorado de Dios, que se ha consagrado al Señor y que está buscando el rostro de Dios desesperado, mire, yo me fijo en una persona que está creyendo en el ayuno y para vencer el pecado. Yo no creo que esa persona es apóstata, yo creo que esa persona No, aborrece el pecado. Hay una, son ignorantes del camino de si Dios. aborrecen el pecado, yo no estoy aprobándolo. Espero que eso esté claro. Yo no estoy aprobando, es un objeto incorrecto de fe y va a dañar al individuo, no va a Claro, encontrar claro, victoria. Pero exactamente. al mismo tiempo no voy a etiquetar a esa persona como un creyente apóstata, un creyente nacido de nuevo
parte del cuerpo de Cristo, es mi hermano y hermana en Cristo. Yo le amo a esa persona y yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer con sabiduría. Miren, hemos estado hablando de esto mucho en las últimas semanas, la diferencia entre cómo uno trata con una iglesia que está en la situación en la que Galacia se encontraba, en la iglesia de Galacia. Estaban comenzando a aplicar la ley no solamente para la santificación, pero también estaban comenzando a aplicarla al concepto de la justificación, que uno tenía que ser circuncidado, uno tenía que guardar los días de fiesta, uno tiene que guardar las leyes dietéticas para poder estar bien con Dios. Pero después nos fijamos en Romanos capítulo 14 y tenemos a creyentes débiles que están siendo comparados a creyentes fuertes, y algunos de estos creyentes débiles no están comiendo comida, están comiendo vegetales. Y Pablo dice que si ellos quieren comer vegetales, no hay que juzgarlos por comer vegetales. ¿Quién sois vosotros para juzgar a siervos de otro hombre? Es lo que Pablo está diciendo. Así que tiene que haber una advertencia cuando estamos viendo a débiles y creyentes fuertes. La gente que realmente no entiende el mensaje de la cruz, que está tratando de entender, que quiere victoria y todo eso. Veamos eso un Hermano Swagger, momento. creo que tenemos que ir a la pausa. Sí, pero permítame decir esto. Cuando nosotros hablamos de acuerdo a la palabra, hay muchas personas que están creyendo cosas que no están de acuerdo a la palabra. No están eso, no lo están haciendo maliciosamente para hacerle daño al Así es, Señor. correcto. Ellos realmente creen que hay algo que está mal y aman a Dios. Sí, Son salvos, no son apóstatas. correcto. Y francamente, cada cristiano que jamás ha vivido ha enfrentado esto. Cree Sí, algo que no debió de haber amén. creído, pero no eran apóstatas. Y mucha gente ha muerto en ese estado. Claro, claro que sí, ya volvemos. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, si me permite hacer un comentario sobre esto. Cuando hablamos de entender la cruz y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, quiero presentar algo aquí rápidamente. Mire, podemos entender lo fundamental de la cruz sin conocer los detalles de tal vez cómo las palabras que emplearíamos para usar y enseñar. Pero también se puede entender a través de la revelación del Espíritu Santo, revelando elementos de la totalidad del asunto al corazón, y no tenemos que entretenernos con el sintaxis, el lenguaje y convertirlo en una fórmula. El ejemplo que puedo dar, y lo hemos dado antes, pero hace años, estamos regresando ya casi hace 3 décadas, ¿verdad, papá? Tú fumabas 3 4 o 5 al día. cajetillas al día y no podías No. parar. Ahora estamos hablando de la disciplina. ¿Eras salvo? Ujú. Estabas haciendo ministerio de la calle, testificando y evangelismo en las Bastante, sí. calles. Dios estaba usando, bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia Ujú. de hablar en otras lenguas. Querías dejar de fumar. No lo podías hacer. No, Estamos hablando de disciplina. Tal vez no lo crean hoy, pero él solía ser un físico-culturista y tenías un estilo de vida tremendo y disciplina para hacer lo que hacías, pero no podías dejar de fumar. Tratabas y cuando tratabas, perdón, fallabas. Y la gente empeoraba. que escucha dice, yo sé cómo se siente eso, pero mi abuela, tu madre, te dijo un día, te dijo, John, deja de tratar de hacer lo que Jesús ya ha hecho. Lo que ya él ha hecho. Y esa fue una revelación para ti. Fue el mensaje de la cruz y su manera de Así es como te explicarlo, explicó el ¿no? mensaje de la cruz. ¿Y qué sucedió poco después? Dejé de tratar y empecé a creer y un mes después empecé a trabajar. En la tarde tu mamá me llamó y me dijo, Así no es. tienes los cigarrillos. Yo El ni siquiera Señor había te quitó el fumado todo el deseo. día. 6 o 7 horas después estaba trabajando y para ese tiempo ya yo hubiese fumado 2 veces, 2 paquetes. Y ese es el poder de Dios, porque Sí. la cruz funciona. Y lo que ella te dijo, ese es el corazón de todo esto. Deja de tratar de hacer lo que Jesucristo Ya lo ya ha ha hecho. hecho. Estaba usted atado por una de las cosas más adictivas en el El mundo cuerpo desea eso cuando uno está adicto. y no hay manera de que la gimnasia mental hubiese vencido eso tan rápido, ¿no? Hay personas que pueden vencer eso, pero tienen un problema con comer. Yo tenía el comer bajo Sí, control, pero sí. no fumar. Otros con el alcohol, otros con lujuria, otros con la ira, otros con celo. El problema de pecado nos afecta a todos de alguna forma u otra. A uno o a otro
Es diferente, pero la solución es la misma para todos. Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz y el poder de Dios, de la manera como obra el Espíritu Santo, es a través de ese entendimiento de la obra consumada. Saben, algunas personas dicen, yo puedo ayunar, puedo hacer esto y aquello y no tendré problemas. Y usted mencionó momentos atrás una persona que dice, yo ayuné y ahora soy libre de lo que era esa situación. Y tiene que tener cuidado porque hay malos hábitos y cosas que la gente puede poner a un lado, pero también hay ataduras y hay una diferencia porque todos nosotros aquí, como papá mencionó, tal vez tenemos algunos problemas, pero una esclavitud no se romperá a través del ayuno. No va a suceder. Tal vez sea un mal hábito, pero una atadura no será rota simplemente por el mecanismo del ayuno o algo así. Pensemos en esto. Todo lo que nosotros podemos presentar que vamos a hacer, Jesucristo hizo o vivió. Jesús ayunó. Jesús, en lo que tiene que ver con el ministerio, él tuvo el mayor ministerio que jamás existió. Jesús llevó su cruz en lo que tiene que ver con la tristeza y esas cosas. Es así, ¿no? Él Correcto. ayunó y tuvo esa vida de oración. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo, pero el pecado no fue expiado. Así que si Jesús ayunando no pudo remover el pecado, ¿por qué pensamos que nuestro ayuno puede remover el pecado? Sí, amén. Definitivamente hay que enfatizar eso porque es una gran verdad. Su ayuno su ayuno no remedió o no removió el lugar del Así pecado, es. no lo hizo. Correcto. Tomó la cruz el hacerlo. Así es todo, la vida de oración, todas las cosas que nosotros podemos inventar. Jesús ya hizo todas esas cosas, pero el pecado no se trató Hasta la hasta que el cruz. Cordero de Dios fue sacrificado en la Así cruz. es. Gran Sí, pensamiento. amén. Realmente yo no lo había pensado en esa capacidad anteriormente, pero muy correcto. Si el pecado se pudiese aliviar o manejar o corregir de alguna manera diferente o disiparse en nuestras vidas mediante el ayuno, entonces todo lo que usted puede imaginar hubiese sido resuelto totalmente con Cristo. Él no hubiese Correcto, no tenido hubiera que ir a tenido la que ir. cruz, Así pero tuvo es. que ir a la cruz, ¿correcto? Así es, Dios lo había ordenado desde el principio y lo que papá dijo anteriormente y se había mencionado viene a resonar en mi corazón porque cuando nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento bajo la ley, cuando ese individuo, cuando ese hebreo presentaba el cordero como sacrificio, la atención de todos los involucrados, los sacerdotes, aquel que traía el sacrificio, la ofrenda, todos los que estaban ahí, no estaban viéndose a sí mismos, todos estaban viendo al sacrificio y cuando ese sacrificio se inspeccionaba y al ser ofrecido en el lugar de esa persona, ese era el enfoque y la atención, pero en su mayoría era el enfoque y la atención de Dios también. El sacerdote tomaba un cuchillo muy filoso, Así es. abría el cuerpo de ese animal en la espalda y lo abría para ver si había al menos una descoloración ahí dentro. Si era así, entonces había que descartarse ese animal. No podía tener ningún tipo de manchas. Se ponía otro sacrificio y el proceso empezaba otra vez. Porque esto tipificaba, como lo acabas de decir, tipificaba la perfección de Cristo. Él sería un sacrificio Aleluya. perfecto y expiaría eso todo pecado. Alabado Dios. Mientras más estudiamos eso, más obvio se hace. Podemos decir que Aleluya, así es. Jesucristo y este crucificado es la historia de la palabra de Dios, así como la palabra de Dios es la historia de Jesucristo y este crucificado. El primer ejemplo de la cruz se encuentra inmediatamente después de la caída. En ese momento, la Biblia dice en lo que refiere a Adán y Eva. Y fueron abiertos los ojos de ambos Se refiere a la conciencia de culpa como consecuencia del y pecado. conocieron que estaban desnudos. Se refiere al hecho de que habían perdido la luz de pureza que les envolvía, que anteriormente había vestido sus cuerpos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los pecadores se visten con moralidad, sacramentos, ceremonias religiosas, son tan inútiles como el delantal de hojas que hicieron Adán y Eva. Ellos
cosieron hojas y se hicieron delantales, pero Dios no aceptó eso, Así ¿correcto? es. No lo aceptó. Y usted dice, bueno, pero cubrió su desnudez por un periodo de tiempo, pero no lo hizo En sus realmente. ojos cubrió su desnudez, pero no delante de Así Dios. Y es. nuestras obras tal vez nos cubran a nosotros. Podemos escondernos de nuestro pastor, de nuestros padres, familias, trabajadores, colaboradores o lo que sea, pero no pueden esconder el pecado de Dios. No pueden expiar, pueden engañar a todos los demás, pero no satisfacerá o no cumplirá con los requisitos de Dios. Usted no puede decir, yo soy la justicia de Dios. Eso es decir, yo no necesito ningún sacrificio. Eso Esencialmente, realmente es lo que se está diciendo. Y realmente no sé si estuviste presente en ese tiempo, el hermano doctor Bates, Bates. Él estuvo en un viaje de misiones en Centroamérica. Estuvo aquí cuando contó esa no historia. recuerdo. Bueno, no estabas aquí, hubieses No estaba yo aquí, recordado no eso. recuerdo. Él lo contó acá. Él se estaba subiendo en un avión y un grupo de personas estaba allí. ¿Y, y cómo era la historia? ¿Recuerdan? Yo no pude estar aquí. Entiendo. Estaba viendo una película en particular que estaba en el aeroplano, se dio cuenta de que era una película que no era muy aceptable en cuanto a, a la audiencia cristiana, se dio la media vuelta, había un grupo de jóvenes que eran parte de esta revolución de la gracia y él estaba viéndolos. Él no sabía que ellos Sí, él eran estaba de más ese grupo, asombrado por ¿no? lo que estaba viendo y ellos tenían una actitud muy autojustificada, lo vieron a él enojado y pensaron, él pensó que era muy irrespetuoso. Somos la justicia de Dios, pensaron. Exacto. Ellos sentían la libertad de ver lo que ellos querían, que Dios estaba bien con el asunto. Pero ese es el malentendido de la aplicación de la cruz equivocadamente. Esa doctrina es condenante. La aplicación del mensaje de la cruz no es una licencia para pecar. Y yo creo que es importante enfatizar eso porque hay Así mucha es, gente que lo así es. piensa. Ahora, del otro lado del estrato o de la estratosfera, dice la Wow. gente, bueno, ustedes dicen que tenemos la licencia para pecar, hemos hablado de Romanos 6 y no se nos da a nadie la licencia para pecar. Muy bien, Dave. Dice aquí que a Adán y a su mujer hizo túnicas de pieles y los vistió. Al confeccionar esta vestidura, le estaba diciendo a Adán y Eva que esa vestidura era insuficiente. También les estaba diciendo que sin el derramamiento de sangre que tenía que ver con los animales que dieron su vida, que eran un tipo de Cristo, no hay remisión de pecado. En este primer sacrificio se estableció la base de la totalidad del plan de Dios en cuanto a la redención. También se debe tomar nota que es el Señor Dios quien proporcionó estos abrigos y no el hombre mismo. Esto nos dice que la salvación es totalmente de Dios y en lo absoluto del hombre. La vida de Cristo entregada en la cruz, ofrecida como nuestro sustituto, provee la única cobertura para el pecado, lo demás debe de ser rechazado. El capítulo 4 de Génesis proclama en detalles el sustituto. El Señor le había dicho a la primera familia, aunque caída, que podían tener perdón del pecado y comunión con Él. Y Él dio la manera de cómo esto se podía hacer. Debían construir un altar, que es un tipo de la cruz. Tenían que ofrecer un cordero, que era un tipo de Cristo. Quemar su cuerpo en el altar, un tipo del juicio de Dios que vino sobre nuestro Señor en lugar de sobre nosotros, con la sangre derramada al pie del altar. La sangre lo significó cuando Él entregó su vida. Por eso el principio de la redención es expresado al ofrecer el cordero inmolado. Así introdujo el sistema de sacrificios en la primera página de la historia de la humanidad y continuó a través de los siglos. Cuando se dio la ley de Moisés, el sistema de sacrificios era el corazón mismo de la ley. Y de hecho, si no hubiese sido por el sistema de sacrificios, Israel habría estado condenada, así como el hombre es condenado ahora a menos de que entienda lo que es la cruz de Cristo. Todo esto fue una medida provisional hasta que viniera Jesús, quien sería el sacrificio literal. Su mismo propósito de venir a esta tierra de Dios a hacerse hombre, el hombre Cristo Jesús, tenía que ser un sacrificio. El apóstol Juan lo perfila perfectamente en el gran evangelio que lleva su nombre
y llegaremos a eso en un momento. Jesús tuvo que ir a la cruz. No fue un accidente, no fue un incidente, no fue una ejecución, fue un sacrificio. Él se sacrificó a sí mismo. Yo no veo cómo la cruz puede ser ignorada. Realmente estábamos mencionando antes de la pausa, momentos atrás, que la gente puede hacer esto en medio de ignorancia y es verdad, esto sucede todo el tiempo y Dios tiene paciencia con nosotros, gracias a Él por esto. Pero una vez esta luz se muestra sobre este tema, Sí, una amén. vez esta luz es entregada, el hombre es mucho más culpable. Dios no Así lo ve es. como ve cuando nosotros no sabemos. Pero aun si no sabemos, estamos haciendo algo en ignorancia, todavía va a causar problemas Así eso. es, correcto. Lo sé, yo he estado allí. Y tan sincero como pueda yo serlo, pero estaba equivocado en lo que yo estaba creyendo. Y si usted escucha la verdad y lo ignora, si usted escucha la verdad y la ignora, entonces usted tiene problemas. Damas y caballeros, la situación empeorará y empeorará. Dios nos desecha rápidamente, inmediatamente, pero gracias a Dios por eso. Sí, después de cierto tiempo ya dice, es tiempo de, de pescar Así o es, prestar la sí. batea. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas cosas se han dicho el día de hoy y esperamos que haya sido y sea de bendición para su vida, ¿verdad? Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.